Hola, esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait que da espacio a la propia voz de mujeres que vivieron y sobrevivieron a la violencia de género. Son ellas quienes nos cuentan en primera persona sus experiencias, recorridos y saberes. Con el fin de preservar la identidad de las mujeres que dieron su testimonio, hemos alterado datos personales. Episodio 4. Cautivas. Ninguna mujer elige ser víctima. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Lo Digo, el podcast de Shalom Bait, un podcast sobre la violencia de género. Mi nombre es Tamara, soy trabajadora social y formo parte del equipo de Shalom Bait. Hoy me acompaña Esther. Hola, ¿qué tal? Soy Esther Siegel, psicóloga. En este cuarto episodio vamos a hablar sobre lo que significa ser víctima, el estar cautivas en una situación de violencia de género a partir del testimonio de 2 mujeres sobrevivientes de violencia de género que lograron encontrar la salida. Vamos a conversar con ellas para conocer su testimonio, sus visiones y opiniones y también derribar mitos en torno a lo que significa ser víctima de violencia de género. Quienes nos acompañan hoy son Valeria y Gabriela, que ya han participado en otro de los episodios del podcast. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Nuevamente, hola, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Para meternos un poco más en las historias de ustedes como víctimas de violencia de género, les queremos preguntar cómo o en qué contexto conocieron a sus exparejas. Bueno, yo soy judía, entonces se usa mucho el tema presentación. En mi caso, yo ya estaba agotada en las presentaciones y no la pasaba bien. Entonces a mi mamá se le ocurrió hacerlo secretamente, presentarme al que fue mi marido, junto con el padrino de él, alguien muy cercano a la familia de él. Y bueno, así lo conocí, a los 2 nos citaron en un bar con excusas distintas y después nos dejaron charlando solos. Y bueno, así fue el encuentro primero. Al principio yo veía que él tenía muchas cosas que yo buscaba en un hombre y me gustaban, cosas quizás objetivas como nivel educativo, inquietudes y qué sé yo, y también fue muy atento conmigo porque ninguno de los 2 estaba con auto y estábamos en el centro y él me dijo que me alcanzaba a mi casa y yo le dije, no, pero vos no estás con auto, qué sé yo. Me dijo, yo te llevo a tu casa. Y eso a mí me gustó, me pareció que era re caballero, que no tenía ninguna necesidad de hacerlo y lo hizo igual. Y eso me atrajo. Después hubo cosas que quizás yo no estaba segura, pero sí ese primer encuentro me causó una muy buena impresión. Me acuerdo de eso. Bueno. Yo lo conocí medio casualmente porque era en ese momento era el hijo de mi vecina con quien yo compartía el internet en el PH y él había venido de España y entonces la madre lo alojó en la casa un tiempo y fue medio así, entre que la antena no andaba y no sé qué cuánto, como que entré a la casa de mi vecina, que no era alguien que yo entraba. Y bueno, medio que ahí fue un cruce casual y no sé cómo fue que hablamos del tango y de que él estaba yendo a tal lugar que yo conocía. Yo tampoco era que bailaba tango, pero bueno, no sé, medio se armó ahí la de, bueno, vamos un día a bailar tango. Entonces ni siquiera fue una cita, esa primer salida tenía más que ver con ir a compartir un espacio ahí. Pero bueno, nada, eso, así se dio. Muy rápidamente se transformó en cita la segunda o la tercera salida, algo así. ¿Y cómo empezó a generarse en vos, algún tipo de atracción? Bueno, la verdad es que es uno de los tipos más simpáticos que conocí en mi vida entera. Entonces, eso sigue siendo algo que yo me acuerdo muy bien, porque a mí me resultaba muy interesante compartir esa parte donde me hacía eso.
era muy agradable, muy simpático, me da mucha gracia, es muy cómico, es muy ocurrente, hablo en presente, pero la verdad que, bueno, no sé. Eh, Eso fue, bueno, un atractivo enorme. Eh, Eso, me hacía reír mucho, así que después era todo más fácil. Eh, y nada, muy rápidamente nos empezamos a ver y la situación de la cercanía, porque él estaba parando en lo de la mar, entonces era como muy bueno, voy, te cocino algo, también súper buen cocinero, entonces venía a mi casa con con los ingredientes a cocinar, era como eso, me venía a visitar y traía todo. O sea, por lo que Eh, ustedes están contando, eran personas agradables cuando los Sí, Súper, conocieron, seductoras, seductoras. inteligentes, sí, Mm. sí. ocurrentes. Ah, bueno, coincidimos. Puede que no sea Bueno, así, pero sí. no, sí, sí, obvio, sí. Sí, sí, Sí. sí. ¿Y se imaginaron en algún momento que les pasaría lo que les pasó con ellos? No, yo jamás, nunca. No, Pero ni con él, ni ni con 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 nadie. nadie. no, o sea, no me Creo que la imaginaba. violencia es un infierno que nadie se imagina. Es como que no sabemos que existe porque no se habla del tema, por eso me parece muy bueno lo que estamos haciendo, pero está totalmente, o sea, como dijo una compañera una vez, la violencia de guante blanco, la violencia que es psicológica, que no deja marcas en el cuerpo, que una no sabe que está siendo violentada, lo cual es peor. Entonces es un infierno totalmente desconocido. Eh, es el encuentro, como dice Freud, con lo siniestro. Hay algo ahí que no debería estar, o no hay algo ahí que debería estar, es lo mismo. Y bueno, atravesarlo es muy, muy difícil, o sea, estar en la situación de violencia y salir de la violencia. Son situaciones muy, muy difíciles, pero posibles, o sea, sobre todo salir. En línea con lo que estás diciendo, ¿vale? ¿Les resuena el sentimiento de sentirse cautivas en esta relación, en estas relaciones? Sí, yo Sí. me acuerdo de muchas veces pensar en querer separarme y automáticamente poner al lado de ese pensamiento otro que decía, va a ser tan difícil que mejor olvídate, olvídate, nunca te vas a poder separar. Yo me acuerdo de decirme eso, nunca te vas a poder separar y silenciar el otro pensamiento por la sensación de imposibilidad total. Y se me viene a la cabeza con esto que decís, ¿vale? Lo que es la acomodación, ¿no? A las situaciones y que es consecuencia de haber intentado mucho, de repente, con muchos esfuerzos, salir de algunas situaciones y sentirse en ese lugar como de frustración, de alguna manera, ¿no? Y esto de tirar la toalla, entre comillas, ¿no? Sí, no solamente eso, sino pensar todo el tiempo estrategias para evitar las situaciones de violencia, porque una ya sabe cuál es el gatillo o las situaciones gatillo que hacen que el otro se convierta en alguien que una no quiere, no pensó, no se enamoró, no esperaba. Pero con el correr del tiempo, bueno, yo ya fui conociendo esas situaciones, entonces como poniendo todo el tiempo algodones o, digamos, almohadones psicológicos o lo que sea para sortear la situación y que no ocurra o que sea lo más leve posible. Bueno, a mí mira qué loco, pero ahora que lo decís, no me pasaba eso. Nunca entendí cuáles eran los gatillos. Hubiera querido, a lo mejor. Em, no logré yo ver y no había, creo, situaciones que se pudieran prever. ¿Y eso qué te producía? Bueno, una confusión enorme,
físicamente era un espanto, es como estar en el medio de un lago tranquilo y que de repente te salga el monstruo, digamos, porque era así, eran situaciones monstruosas, no eran pequeñas, eran en el medio, eran eso, usaste la palabra siniestra, eran como en el medio, tampoco eran todo el tiempo, entonces eso generaba aún más confusión, porque, bueno, no vivía una situación de violencia cotidiana, era por ahí en temporadas. Sí, o intermitentes, después había otras temporadas o días o momentos dentro del día que eran sumamente placenteros y en general supuestamente tenían que ver como con cosas solo de él, digamos, sus cuestiones, sus ataques, sus nerviosismos, sus problemas laborales que a él le habilitaban sacar ese monstruo y bueno, no importa, digamos, si después alguien más se sentía afectado, era ya problema del que se siente afectado. Un poco así, entonces a mí me costó mucho sentirme víctima también, no me sentía víctima, digamos, lo era, pero era como, bueno, seré yo, que no sé dónde ponerme, a dónde me pongo. Era como que vos tenías que encontrar alguna fórmula y que si la encontrabas ibas a poder sobrellevar algo ese así. momento Sí. y seguir adelante. Y sí, porque total que era su temperamento, ponele, o no sé. Sí, siempre como que había, yo creo que todas, nos contamos una historia para justificar el comportamiento del otro y para hacer soportable de alguna forma seguir ahí. Porque ese cuento que nos contamos nos da esperanza de que esa situación cambie en algún futuro inmediato. Y que ese cambio pueda depender de una, ¿no? Sí, Porque... o de la afuera. En mi caso era que consiga tal trabajo. Mi ex marido trabajaba en forma independiente, entonces cuando uno trabaja independiente, y también lo digo por mí, o sea, parte del trabajo es generar trabajo. Entonces, si él trabajaba tratando de generar y no se le daba, eso justificaba, entre comillas, que esté de mal humor, que diga cosas que no correspondían, que se altere de una forma que no tenía nada que ver la intensidad de su altere con lo que estaba pasando. Y bueno, era como que yo me daba cuenta que ya no dependía de mí. Pero también, como ustedes planteaban, la sensación de no poder salir de la situación era muy fuerte. Era que si yo intentaba poner un pie afuera del plato, iba a ser todo 1000 veces peor. Entonces, que era preferible sostener. No quiero decir, la palabra soportar, en mi caso yo ponía sostener, aunque estaba soportando, pero yo me decía, o sea, cambiaba esa palabra, sostener por soportar. ¿Y por qué vos le ponías esa palabra? O sea, ¿hay algo de tu actitud con respecto a él que vos te veías como diferente de otra que soportaba? Claro, porque la que soporta es esa, la sumisa. En cambio, la que sostiene es la empoderada, la que se da cuenta y sostiene mafaldescamente. La que soporta es Susanita, que bueno, quisiste tener los hijitos, todo, bueno, ya está, ahora bancátela. Mafalda siempre le busca la vuelta para, bueno. Sí, sí, de nuevo para romper un poco con esta idea de la víctima sumisa, ¿no? La víctima callada que no responde. Pueden haber mujeres que viven la violencia de ese modo, pero también de otra manera, como es tu caso, Valeria. Y quería volver sobre algo que creo que es fundamental, esto de cómo la sensación de confusión hace que la cautividad se pueda sostener, ¿no? Esta sensación de seguir cautivas de algo por esto que hablaban de la intermitencia de la violencia, que es muy importante, que en el episodio 1 del podcast también lo hablamos,
porque en realidad es la confusión en relación a, bueno, si hay supuestos momentos de calma o de bienestar o de, comillas, buen trato, esto puede prolongarse y bueno, no está tan mal, digamos. Hay momentos en que esto pasa, pero también otros momentos que pasa aquello otro, ¿no? Claro. Pero cuando podemos, desde afuera, habiendo salido, ver como la película completa, lo que entendemos es que lo que hace posible que se sostenga la relación de violencia es justamente esas ventanas donde no ocurre, ¿no? Donde a lo mejor ustedes también sienten miedo, angustia y demás sensaciones que tienen que ver con la violencia, pero aparentemente no pasa. Claro. Y ahí aparece esa confusión. Y que no se las adjudicás a eso, digamos, porque después de un episodio, eso, emocionalmente uno queda desgastado o lo que fuera, o asustado. A mí también me pasaba, digo, que tenía la posibilidad de hacer terapia y nunca se nombró eso, ni yo lo podía nombrar, ni los profesionales que estuvieron adelante mío tampoco, ni siquiera me lo preguntaron como una posibilidad. Entonces, en fin, después uno trabaja su propia ansiedad, sus propios miedos, todo como propio, nunca pudiendo visualizar que están pasando cosas desde un otro con el que uno convive que generan estas situaciones. ¿Y qué te implica esa situación de, digamos, de trabajar mucho sobre tus propias ansiedades, lo que a vos te va pasando en cada episodio, pero no verlo desde el punto de vista de cómo hay un otro que plantea situaciones de violencia que son intermitentes, que confunden, que producen un montón de sintomatología? ¿Qué es lo que produce en esta diferencia entre un enfoque donde estarías visualizando qué estás haciendo vos con tus sensaciones, sentimientos y conductas, de un enfoque que contemple que hay un otro con conductas violentas? En mi caso, el enfoque, afortunadamente, me lo dio un día mi mamá. Y fue eso, un enfoque, nunca mejor dicha la palabra, fue como ponerle luz a algo donde decir, mira, esto está pasando y vos te tenés que ir y además tenés que denunciar que esto está pasando. A partir de ese momento yo seguí teniendo dudas, ansiedades, miedos y todo lo demás, pero sí pude poner afuera la situación que no era mía. O sea, muy interesante, digamos, el trabajo sobre uno mismo y de hecho lo sigo haciendo todo el tiempo, pero bueno, hasta es muy engañoso, inclusive cierta lectura que a veces se hace como de la propia violencia, ¿no? Sí. Hay como unas cosas así del espejo, de que Sí, entonces... sí, de que vos generás, que vos te encontrás algo que tenés adentro. Claro, como... Sí, digamos, es muy interesante siempre el trabajo que se puede hacer sobre una misma, Pero claro. pero cuando se Cuando nombra se- la violencia, Claro. digamos, cuando el interlocutor con quien uno hace ese trabajo terapéutico de repente pone la violencia de género en el contexto de lo que a vos te pasa, si no es siempre estar hablando de otra cosa. Bueno, yo siempre pienso todas estas situaciones como si uno tiene, tiene problemas en la vista y una va al traumatólogo. Son dos médicos, pero no tiene nada que ver la especificidad de uno con el otro, no tiene nada que ver el problema. Es como que es lo mismo que la nada misma, es confuso para el profesional, es confuso para el paciente. Se arma toda una galleta que no soluciona nada y el paciente se va más confundido de lo que llegó. O sea, eso a mí me pasó. O sea, yo en el 2019 fui con mi pareja de ese momento, mi ex marido, a terapia de pareja. Era obvio que ya la cosa no caminaba, entonces la terapia terminó con la terapeuta diciendo, bueno, las relaciones se terminan, pero nunca dijo, acá hay violencia. Y se habló de la violencia ahí, de las cosas que pasaban. De hecho, lo que decía mi ex marido era que por estar ahí no podía ir al baño y no podía trabajar.
como que, ¿para qué? Entonces, eso ya solo es violencia en sí mismo, porque era como tener un comentario, era como no, era desvalorizar el espacio, desvalorizar la pareja, desvalorizar mi intención de mejorar las cosas, desvalorizar el trabajo de la terapeuta, era todo un desastre. Sí, y revictimizarte también. Total. Bueno, eso fue uno. Y después en mi terapia individual, cuando yo empecé a hablar de que me quería divorciar, mi terapeuta me preguntó, ¿te querés divorciar? Sí. ¿Tenés miedo? Sí. ¿Querés que yo te ayude? Sí. Y después de eso, cuando finalmente, mis abogadas me dijeron que tenía que hacer la denuncia, pero finalmente entendí que la tenía que hacer cuando vine acá, Shalom Bait, y entendí que era víctima de violencia, porque hasta ese momento me dijeron que tenía que hacer la denuncia, pero no me dijeron que era víctima y por qué. Entonces yo me sentía rara porque decía, ¿por qué voy a hacer la denuncia? O sea, no entendía qué pasaba. Hasta que vine acá y me dijeron, sos víctima por esto, y yo podía identificar todas las situaciones. Me acuerdo que escribí mucho esa vez que me dijeron todas esas cosas, y pude, en vez de, si me tenía un problema en la vista, ir al oculista, no ir al traumatólogo. Hizo eso toda la diferencia. Sí, sí, o al mismo profesional, pero que entienda cuál es el origen de tu padecimiento. Bueno, digamos. pero ¿sabes lo que pasó? Mi terapeuta, la que yo tenía en ese momento, me dijo, si vos haces la denuncia, yo te tengo que dejar de atender porque eso es violencia. Bueno, La denuncia es violencia. sí. Entonces yo le dije, bueno, déjame de atender. Ella estuvo bien, yo valoro que ella me lo haya dicho porque obviamente no me podía seguir atendiendo si ella no pensaba que hacer la denuncia era justamente preservarme. Y en segundo lugar, bueno, ella me trató de derivarme, o sea, no es que me dejó a la intemperie o a la deriva, lo cual me parece bien éticamente, pero sí después, con todo el recorrido que hice, me empecé a dar cuenta cuánto desconocimiento que hay sobre la violencia. Le escribí una carta que nunca me contestó y también le escribí a la terapeuta de pareja que sí me contestó. Bueno. Y hablando de ser víctima y la sensación de estar cautiva, esto de la cautividad tiene mucho que ver también con el aislamiento, ¿no? Digamos, de quedar una en esa situación. Y queremos hablar un poco de la presencia o la ausencia de red en ese contexto del pasado de ser víctimas y estar cautivas de la violencia. ¿Ustedes en ese contexto tuvieron oportunidades de hablarlo con alguien de su entorno o alguien que observaba lo que estaba ocurriendo se acercó a hablar con ustedes, preguntarles algo, ofrecerles ayuda? Yo la verdad es que siempre tuve red afectiva, afortunadamente. En general mujeres, amigas, madre, hermana. Sin embargo, nadie tampoco podía leer que eso que yo estaba viviendo tenía que ver con la violencia de género. Ni siquiera yo. Yo había podido ayudar mucho tiempo antes a una amiga en ese momento que convivía con una situación muy parecida a la mía, pero hasta que no llegó el momento donde hubo violencia física sobre ella, ni ella, digamos, pidió ayuda, ni yo tampoco había activado lo suficiente. Entonces, bueno, también a mí me pasaba eso, ¿no? Como, ¿qué era la violencia? ¿Por qué no podía nombrar la violencia? Y bueno, pues no la reconocía, porque para mí la violencia tenía que ver mínimo con un sopapo. Y como no había yo vivido esa situación, afortunadamente casi que tenía que estar agradecida, digamos, de que eso no hubiera, de que la escala de locura a la que llegaba la otra persona no había ascendido a eso. Aunque sí, en mi caso fue una vez muy importante que sí llegó a romper cosas de la casa.
Y creo que esa fue la primera vez a donde yo sentí miedo físico, digamos, no un miedo paralizante, ni un miedo más de otro orden, que hasta ese momento aparentemente tenía que ver como con mis propios miedos, mis limitaciones y todo lo demás, sino que bueno, sentí un miedo concreto de que eso, ¿no? De que alguien me hiciera daño y le hiciera daño además a mis hijos que estaban los dos y mi sobrina durmiendo en casa. Pero está bueno esto que decís, Gaby, porque preguntaba por la ausencia o presencia de red, pero a veces puede haber red afectiva, sí, pero que en ese contexto no pueda como ayudarte a salir de esa cautividad, ¿no? Justamente por esto que decíamos, ¿no? De desconocer o por ese desconocimiento minimizar situaciones. Sí, yo, bueno, particularmente también estaba puérpera, ¿no? Entonces había ahí una situación de necesidad de tener la energía puesta en un bebé. Claro. Yo ni siquiera dormía bien, bueno, estaba como con esa situación, me era imposible también visualizar, o sea, era como, por favor, lo que menos necesito es conflicto y toda la energía física, mental y emocional que uno necesita para salir de un conflicto tan complejo. Entonces había como un alrededor donde decía, bueno, como banca un poco, ¿no? Digo que la teta... Claro, capaz que en ese contexto la red funcionó para eso, para no abrir otros espacios conflictivos, por así llamarlo, conflictivos, para protegerte en ese momento. Pero vamos a volver en un ratito a esto que vos decías, cómo la violencia igual te había dañado, porque volvamos primero a cerrar un poco más lo que estábamos diciendo sobre la red, ¿no? ¿De qué otras formas sintieron la presencia de la red o la ausencia de la red? Yo sentí la presencia de la red, aunque nadie me dijo, o sea, hubo una sola persona que, no sé si me dijo, que fue la que me acercó a Shalom Bait y me dijo, llama, pero no me dijo, estás en una situación de violencia. Lo que pasó en mi caso fue, obviamente estaba en una situación de violencia, hubo un momento quiebre en que yo dije, esto no va más. En ese momento tampoco lo planteé, fui a la abogada, me dijo, espera, tomate 3 meses, pensalo, que estuvo bien porque ahí pude ir a una psiquiatra, empezar como a armarme de otra forma para plantear el divorcio o para plantear mi voluntad de divorciarme. Pero una vez que eso ocurrió, a los 3 meses casi exactos, mi exmarido se puso más violento, no se quería separar, o sea que eso ya es violentísimo. No se quería separar, no que se quería ir del dormitorio. Yo le decía, mira, arreglemos todo de común acuerdo. También yo estaba presionada por lo económico, por eso también quería arreglar todo de común acuerdo, porque es infinitamente menos costoso. Y aparte por una cuestión de bienestar emocional, porque yo ya estaba agotada. Y todos me decían, bueno, es lo último, vas a ver, estás en el peor de los momentos, que no fue así. Bueno, y estuve 3 meses rogándole que hagamos de común acuerdo hasta que mi abogada me dijo, tenemos que empezar la demanda, no hay otra forma. Y después empezó otro suplicio. Y hago otro paréntesis, ya comenté que yo era judía, fui a un rabino religioso que se portó como un señor, en ningún momento me dijo, trate de arreglar las cosas con su marido, todo lo contrario, me explicó, porque yo fui a verlo para preguntarle puntualmente sobre el divorcio religioso, que no lo tengo todavía porque mi exmarido se niega y eso ya está identificado como violencia doméstica dentro del judaísmo. Y él me dijo en un momento, ¿usted está casada por civil? Sí, inicie juicio. Y yo me acuerdo que me fui de ahí, claro, él me dijo lo que tenía que hacer, que era
no porque me lo mandó él, era lo que correspondía, pero yo todo el tiempo tenía la esperanza, la expectativa que alguien interceda por mí que sea exitoso. Y eso nunca ocurrió y nunca va a ocurrir. Que interceda, ¿qué significa? Que hable con él. Que hable con él y que le haga entender que ya estaba. Bueno, no ocurrió. Hay muchas veces esta fantasía, ¿no? De que a lo mejor si alguien con llegada, ¿no? Bueno, que, no. en quien él confíe, quizás puede hacer, y no sucede. No sucede porque aparte lo que sucedió en mi caso fue que mi exmarido se empezó a aislar cada vez más, entonces las personas que podían, entre comillas, llegar cada vez eran menos. Igual, las que pudieron hablar con él, no lo pudieron convencer de nada. Y lo que también, o sea, ¿cómo llegué yo acá? Porque el plazo él no se dejaba notificar de la demanda de divorcio, y yo ya veía que venía la feria y yo decía, yo me tengo que quedar acá con este hombre, mi hijo está de campamento. Yo empecé a temblar, o sea, no era un miedo de que me hiciera algo físico, era otra cosa, no sé, pero era una sensación muy fea. Y yo me empecé a ir de mi casa. Y ahí fue que en el medio de todo eso vine acá y la abogada me dijo, tenés que hacer la denuncia. Y yo también ahí dije, claro, ella me decía lo que correspondía hacer, pero a mí de vuelta se me vino el mundo abajo. Y después, o sea, cada vez se me venía el mundo abajo y yo lo tenía que volver a levantar. Pero así hice este camino y así llegamos hasta acá, lo cual fue bueno, valió la pena. Sí, mencionabas a una primera abogada que te asesoró, a este rabino, ¿no? Que, a ver, a lo mejor no fueron quienes pusieron el tema de la violencia de género sobre la mesa, ¿no? En esas palabras, pero podríamos ponerlo como en un intermedio, ¿no? Porque de alguna manera fueron parte de la red que hizo que vos llegaras hasta acá. Total, ¿no? Totalmente. Pero a veces no ocurre eso. No. A veces las redes te enredan. Incluso pasó algo con mi mamá, que tiene un trastorno cognitivo, que yo en un momento, no sé, le comenté algo sobre lo que estaba pasando y ella me dijo, no sufras, yo te voy a ayudar, andate de tu casa, yo te alquilo un departamento, que no estaba en sus posibilidades reales. Pero no importa, a mí eso también me ayudó, como que yo, esto de que quedarme en un matrimonio donde yo estaba sufriendo, no era un mandato bueno, no era algo genial para hacer. No valía la pena seguir sufriendo, valía la pena tener una vida mejor. Sí, y además cuando uno habla de la red, no solamente habla de una organización como Shalom Bait, que como nos presentábamos al principio, somos especialistas en violencia de género. Digo, la red es afectiva, amorosa, amigos, amigas, gente que una se encuentra en la vida cotidiana. Y es esto, ¿no? Como ver que una está mal, que está sufriendo, preguntar qué está pasando, para después a lo mejor llegar, ¿no?, a un lugar donde te asesoren, donde puedas empezar a profundizar sobre lo que te pasa. Que también es parte de otro episodio, que es esto de la ruta crítica, ¿no? Digamos, cómo una llega a un lugar donde integralmente se trabaja la violencia de género. Bueno, seguramente hay un montón de otras personas que antes allanan ese camino, o como decía Esther, lo obstaculizan, digamos, esto de que a veces hay red, pero te enriedan más en esa situación de confusión que decíamos, ¿no? De entrampamiento, de angustia. Yo ahí sí quiero destacar algo así de lo que viví, porque y tiene que ver con la cuestión institucional, ¿no? Con la red institucional que atravesé a lo largo de todos estos años, que ya desde el 2018 ya son un montón. Por un lado tuve la fortuna de ir a dar sin ningún tipo de, digamos, no llegué como Valeria previamente a Shalom y después a la denuncia, sino directo a la denuncia. Y tuve eso, la fortuna de ir a dar con una comisaría que tenía particularmente una
una sección de la fiscalía. Entonces no me tomaron la denuncia en los empleados de la comisaría, sino por un Zoom alguien de la fiscalía, que fue muy claro y muy concreto y me dijo lo que tenía que hacer. Entonces pude ir a la OBD. Y en la OBD también me pasó, digamos, que las 3 personas que me tomaron la declaración, la segunda declaración, porque primero hay como una admisión, esa no estuvo buena, esa admisión la verdad que yo sentía que era para que me vaya de ahí, pero como yo ya venía con la info de la fiscalía, donde tenía que insistir en que quería declarar, bueno, me tomaron la declaración. Y en esa declaración, que duró muchísimo, que además fue después de horas y horas y horas de espera y de no dormir y de estar como en un estado así de borrachera total mental, me llevaron y me trajeron preguntándome cosas de toda mi vida, desde eso, ¿no? Como responder en el medio de ese mareo, lo cual estuvo muy bueno, porque entonces se ve que ahí surgieron cosas que ni yo pensaba ni había podido pensar al respecto. Eso en la oficina de Eso violencia doméstica. en la OBD. Pero sí, yo recuerdo hasta el momento donde una de las, que no recuerdo cuál de las 3 era, como que me miró y me dijo, bueno, esto es violencia de género, o sea, me lo hizo saber. Y entre las 3, a lo largo de esas horas, porque duró mucho, eso, yo ahí por lo menos caí en la cuenta de que lo que estaba pasando era mucho más grave de lo que yo podía connotar. O sea, yo había ido por una situación que para mí era grave en ese momento, pero ellas me hicieron ver la gravedad desde ahí para atrás. La historia de La violencia. historia. A todo esto yo ya hacía muchos años que estaba separada físicamente de esa persona. Entonces, ni siquiera ni siquiera estaba queriendo separarme físicamente. Sin embargo, las violencias continuaban. Bueno, tenemos un hijo en común y seguía viendo a través de ese vínculo un montón de situaciones violentas. Pero así como me pasó eso, y eso mismo me hizo venir a Shalom, también por recomendación de alguien de la fiscalía, después a lo largo de todo el proceso judicial me encontré con la gran mayoría de la red judicial que me tocó posterior, fue todo lo contrario. Y eso fue muy frustrante, muy doloroso, y en ese sentido agradezco haber estado acá, porque de no haber estado acá hubiera bajado los brazos muy rápidamente con las denuncias y con todo lo demás, porque ya de por sí digo, el proceso es desgastante. Bueno, como cualquier cuestión judicial, uno va casi como que de paciente, ¿no? Como a ver qué dicen, a ver qué hay que hacer, a ver qué cosa la ley determina que es lo mejor para mí. Entonces es muy difícil para cualquier persona en cualquier proceso judicial, y mucho más cuando es familiar, empoderarse. ¿Empoderarse con qué? Con alguien que tiene un título que lo habilita a decir qué cosa puedes hacer y qué no, qué cosa puede hacer tu hijo y qué no. Muy difícil. Así que en ese sentido, esta red para mí fue todo. Poder enfrentarme con una psicóloga, poder contestarle con altura a alguien cuando me preguntaba o me decía, bueno, pero este es el padre que vos elegiste para tu hijo, y decirle no, yo no lo elegí. O la primera vez que me tocó ir a un... Eso estoy diciéndolo, fue una psicóloga, o sea, una persona no solo formada en la universidad, sino especialista en revinculación infantil, o sea, alguien que trabaja en el servicio de psicología de la Cámara. Más especificidad que eso no hay, sin embargo, con esos criterios. Como que se refuerzan ahí estos mandatos también de hay que aguantar. Sí, violencia institucional. Vos lo buscaste de alguna forma. Sí, hacete responsable de tus elecciones. Hacete responsable. Hacete responsable. Sí, son mitos en realidad. Bueno, mitos. Y uno que me llamó mucho la atención, pero fue el primero que me hizo pensar, fue la primera vez que fui a una entrevista en el cuerpo interdisciplinario con una psicóloga que ni llegué a sentarme cuando me dijo siéntese, y cuando me estaba por sentar me dijo,
¿Estás enamorada? ¿Qué tiene que ver? ¿Viste? Que, digamos, son como infinitas, ¿no? Las anécdotas que de repente una puede tener en estas situaciones, porque en esto de la salida, cuando una es víctima y todo lo difícil que es por todo el sufrimiento, por todo el daño, hay algo que es fundamental, que es difícil salir, y volvemos a lo cultural, ¿no? Porque hay un contexto que permite y reproduce todo esto, y ahí entran los profesionales, las instituciones, digamos, que con preguntas a veces hacen que una vuelva, ¿no?, a su casa y se quede ahí porque se da cuenta que no encuentra esa respuesta o esa ayuda que necesita para poder salir en medio de tanta vulnerabilidad y tantas emociones, ¿no?, que ustedes describieron en relación a lo que se siente estar ahí. Entonces, si eso ocurre en lugares, digamos, a los que se supone que una tiene que ir a denunciar esto, si eso se devuelve, ¿qué se espera de las víctimas? ¿Que puedan hacerlo solas, digamos? No. Claro, eso, por eso digo, me parece doblemente agravante, ¿no? Porque que una amiga, que una hermana, que una madre o un padre o quien sea no tenga la formación para poder decir las palabras adecuadas o para poder hacer las preguntas indicadas para que uno se empiece a preguntar, porque no es que llegás a la denuncia y tenés todo solucionado, no. Vas con o sea, por lo menos yo fui con un miedo atroz. Entonces, sí, al revés, por lo general vas con nada resuelto a hacer la denuncia. Y es como ir a enfrentarse con algo a donde lo que más necesitas es ayuda. Bueno, esas instituciones que tienen que estar, que se supone que están preparadas y que si no debieran estarlo, con todos los profesionales que estén ahí, que laburan en el ámbito de la violencia familiar, y no lo están. Entonces es muy fácil que el circuito se siga reproduciendo. Exactamente. Por eso es muy importante estar en red con personas que puedan entender en algún momento lo que pasa, aunque no sea a priori, pero después sí, que fue lo que me pasó a mí, con muchas amigas que al principio les pareció que la denuncia era algo terrible y después fueron entendiendo y estuvieron conmigo, y yo eso lo valoro más, alguien que pudo cambiar de opinión y validar lo que yo estaba pasando. Eso me parece mucho más valioso porque también lo tuve que hacer yo conmigo misma. Sí, y que tiene que ver con empatizar con lo que le pasa a alguien, ¿no? Totalmente. Sí. Sí. Sí, y no ir a decirle a otro qué es lo que le pasa o qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y que eso también es parte de la violencia, ¿no? Como de estos lugares más patriarcales, si se quiere, ¿no? De tener la voz autorizada para algo y no simplemente ponerse a disposición de la otra persona, ¿no? Que es otro de los lugares, otro de los roles de alguna forma de la red, ¿no? Cuando nosotras pensamos o cuando se nos pregunta a veces, bueno, ¿cómo puedo ayudar a una persona? Bueno, estar a disposición. Sí. Sí, o sea, yo realmente estoy sumamente agradecida porque sí siento que la red se me fue armando, que tuve mucha comprensión desde muchos ámbitos, algunos inesperados, y que mucha gente me ayudó por, como vos decís, de estar a disposición, pero sin una intención, pero solamente con esa predisposición y decir que ni siquiera decirlo, pero estar ahí. Y para mí eso fue, creo que lo mejor fue que pude ver todo eso y me pude nutrir de todo eso. Y eso fue lo que me ayudó a salir adelante y sobre todo a entender lo que me estaba pasando. Me gustaría, antes de ir cerrando hoy, pensar un poquito atrás cuando empezamos, que hablamos de la cautividad. ¿Hay alguna otra sensación que recuerden, alguna otra emoción o algún malestar que encuentren asociado
a lo que fue vivir en situación de violencia? ¿Alguna secuela que haya quedado en ustedes por haber vivido estas situaciones? Yo creo que lo que me resuena con cautividad, y es algo que sentí en el cuerpo, fue tener miedo y sentir que no había salida, que me iba a quedar en esa relación para siempre, por más que no era la relación que yo quería tener de pareja. Y eso me traía tanta angustia que trataba de salir lo más rápido posible de eso, autoengañándome, diciendo, bueno, pero no es tan malo, es buen padre. Bueno, que no es buen padre, pero no importa. Yo me decía eso, es buen yerno. Sí, yo tengo muchos recuerdos físicos de lo que me pasaba cuando sentía eso, que era una mezcla de miedo, de rabia, de frustración, mucho mal de estómago, mucho calor en la cabeza, que me subía como desde la mitad del cuerpo, em, taquicardia. Me estoy acordando de las cosas, digo, un dolor muy, muy fuerte en el esófago que después de 2 o 3 veces me llevó a ir a consultar en la guardia porque dije, ay Dios mío, a ver si todavía me enfermo del corazón. Eso me duró bastante. Cada tanto tenía algún episodio, aun cuando ya estaba distanciadísima, aun cuando ya no tenía ninguna necesidad de vínculo. Pero bueno, sí, cada tanto el solo hecho de recordar alguna situación, ahora no me pasa, por eso también acepté venir acá, pero porque también es muy difícil por momentos hablar de la situación y no revivir esas emociones. Em, Esto que vos estás mencionando, ¿no? Hablar y revivir las situaciones es parte del estrés postraumático, es la sensación de que los hechos permanecen, se reviven, se recuerdan vívidos como si fueran en tiempo presente, y lleva tiempo también, aún habiendo salido del foco de la violencia, lleva bastante tiempo volver al autocontrol o a la relajación, ¿no? sí, a ver, siguen estando los recuerdos, no se desaparecen, pero bueno, están diluidos, no me despierto a la mañana recordando nada de eso, ya. No es como una reexperimentación de lo que ya viviste. En mi caso no, digo, es muy particular. Hay un montón de compañeras que sí, que a lo largo de los años todavía siguen teniendo inclusive como hasta revelaciones de cosas que ni siquiera se acordaban, ¿no? Digo, depende, eso debe tener que ver con la psiquis de cada persona, pero bueno, yo no hace tanto tiempo que estoy pudiendo vivir tranquila y sin acordarme de eso, o cuando alguna situación hace que lo recuerde, como ahora, nada, poder igualmente estar acá sentada y después seguir. Sí, totalmente, que no me Claro. duela el estómago. Claro. Pero bueno, pasaron muchos años. Y la última pregunta que les queremos hacer, sintéticamente, ¿qué es para ustedes ser víctima de violencia de género? Yo creo que lo dije recién, no sentir miedo y sentir que no hay salida. Y que, digamos, hay como un entrampamiento, o hay una cautividad no solamente de la relación, sino social, cultural, porque como no está visibilizada la violencia doméstica de la forma que debería, es como que no la estás viviendo. O sea, es muy difícil que validen desde afuera lo que no saben que existe. Por eso me parece muy bueno esto, porque tenemos que decirle a las personas y tenemos que, sobre todo a los chicos, a las parejas más jóvenes, que
cómo tratar al otro y cómo dejarse tratar, o sea, las dos cosas. Bueno, eso. Yo nunca sentí que no había salida, pero sí que era sumamente difícil y que sola no iba a poder. Y tardé mucho tiempo en poder pedir ayuda concretamente. En poder decir, me quiero separar y voy a necesitar que me ayuden, porque yo sola no tiene que ver con un deseo, con una decisión, no alcanzaba, con eso no alcanzaba. Hasta ese momento me había separado de un montón de novios que había tenido y había alcanzado con decidir y con hacerlo saber. Inclusive con del papá de mi hija mayor, con quien también viví un montón de situaciones de violencia doméstica que no podía visualizar hasta muchos años después. Pero bueno, esa vez no, necesité mucha ayuda, pero bueno, aprendí a pedirla en determinado momento. Así que me parece que también hay algo ahí que está bueno, que tiene que ver con poder pedir muy rápidamente. Eso les deseo. Eso sería bueno. Bueno, gracias. Los mitos sobre violencia de género son creencias, estereotipos y prejuicios arraigados en la sociedad que se presentan como verdades y pasan a formar parte del sentido común popular. Estos conceptos justifican la violencia contra las mujeres, minimizan sus efectos y responsabilizan a las víctimas. Así, se convierten en barreras para la concientización sobre la violencia de género, para que las víctimas sean escuchadas y puedan pedir ayuda. Queremos romper estos mitos y transformar las barreras en puentes. Voy a compartirles un mito para conversar un poquito sobre él. ¿Les pasó alguna vez que alguien, algún conocido, conocida, familiar, alguien que las haya atendido en una comisaría, en un juzgado, les haya hecho comentarios que las culpabilizaban o responsabilizaban a ustedes por la posición en la que estaban, del estilo, ¿por qué no te separaste antes si estabas tan mal? Si no saliste antes de la relación es porque no era para tanto, algo tuviste que haber hecho para generar esto. ¿Les pasó? ¿Qué piensan de estos mitos de la violencia de género? Sí, claro que sí. En todos los lugares donde dijiste. En las instituciones. Sí, bueno, en la escuela de mi hijo, la vicedirectora, diciéndome también, bueno, pero el papá lo tiene que ver. A pesar de que había un juez que había determinado que era peligroso, que se encuentren a solas. Sí, institucionalmente en varios lugares, como ya dije antes. En el ámbito así más familiar, por ahí era como, bueno, pero vos lo elegiste para ser el papá de tu hijo. Y eso tiene como una connotación de, bueno, vos lo elegiste, bancátelo. ¿No? ¿Te gustó el durazno? Bancate la pelusa. Ese tipo de cosas que a veces son dichas aparentemente desde no una mala intención. El paquete es así, entero. Bueno, sí, por supuesto, mucha responsabilidad en relación a la relación. Yo no me sentía responsable de la violencia que la otra persona tenía, pero sí de, bueno, esta relación trae esto. Claro, como si las consecuencias de haber vivido violencia de género eran estas, culpabilizándolas por eso, ¿no? Como Sí. si hubiera sido una elección. Sí, responsabilizando de la elección y acusando, diciendo, bueno, ahora esto, bancátela. A mí me pasó de parte de alguien de la familia de mi ex marido, cuando yo tenía que tomar la decisión de si pedir la perimetral con mi hijo o no. Yo sentía que era una decisión muy difícil y yo sentía que confiaba en él porque él
esta persona me dijo que los padres de mi ex marido lo padecieron hasta el día que se murieron, o sea que sabía perfectamente de quién estábamos hablando. Y cuando le dije esto, que lo estaba pensando y por qué, porque bueno, que realmente yo sentía que como no podía ejercer violencia sobre mí, sabía que iba a ejercerla sobre mi hijo, él me dijo, bueno, pero si ya sabías, no me dijo ya sabías esto, me dice, me dice, sé que esto no te va a gustar, pero si no hubieses tenido hijos con tu exmarido. Y yo en ese momento no le dije, bueno, o sea, lo que le dije fue, ya está el pibe acá, esta es la situación, pero no tuve la claridad de decirle, yo no sabía que esto iba a terminar así, si no jamás me hubiera casado. Y si vos hubieses sabido eso, ¿por qué no lo dijiste? Porque es muy fácil juzgar a las mujeres que encima somos víctimas de violencia, de ser víctimas de violencia. Es como que de esto nada quiero saber, la responsabilidad es tuya por haberte metido en la boca del lobo. No, porque nadie sabía que era la boca del lobo. Sí, es como a partir de todo lo que estuvimos conversando, ¿no? en este episodio, de saber que no se trata de mujeres que quieren permanecer en una relación donde hay violencia de género o que exageran lo que pasa, ¿no? cuando pueden contarlo, sino que no pueden salir por tantos obstáculos como los que hablábamos, ¿no? Desde la confusión, desde estar inmersas en el ciclo de la violencia, del miedo, de la parálisis, del desvalimiento, del contexto sociocultural, digamos. Todo esto es lo que hace que no se pueda salir, como para armar un contramito, ¿no? a ese mito que todavía circula tan fuerte que sigue juzgando a las víctimas por lo que sufren, ¿no? Sí, y la responsabilidad sobre las decisiones que toma el otro, porque la verdad es que, bueno, en el caso además de las personas que tuvimos hijos, como si uno supiera qué tipo de madre va a ser, ¿no? Digo, yo elijo y tuve ganas de tener hijos junto con otra persona, pero ni yo sabía cómo iba a ser yo, como para además tener la bola de cristal y saber que la otra persona no iba a ser responsable. O sea, es una locura que yo tenga que cargar con la irresponsabilidad de un adulto que elige y que además a lo largo de los años sigue eligiendo de la misma forma. No y que está en plenitud de sus facultades mentales. Eso es muy importante. Ah, sí, totalmente. Porque no es que no entienden lo que están haciendo. Entienden muy bien y eligen violentar a las madres, a sus parejas y a los hijos. O sea, eso me parece que muy pocas veces aparece, ¿no? Como que... y aparte se perdona también. Hay un perdón, hablando de normalizar y de como que alguien me dijo una palabra que me encantó, como que están exceptuados de ser padres presentes, de ser padres responsables, de responder económicamente. Los juzgados, la sociedad, como que nadie se alarma, nadie se sorprende, nadie se escandaliza. Nadie se pregunta, ¿cómo que estuviste en una relación 30 años, en una relación violenta? Y nadie se pregunta cómo un señor ejerció 30 años de violencia Exacto. en una relación. O sea, no existe la pregunta esa socialmente. Entonces, está como la responsabilidad es de la víctima, absoluta. Uh-huh. Sí, vos antes decías, es una locura, y yo pensaba, no, digamos, es como, es la sociedad patriarcal, ¿no? Es esto como cuando esa frase de hijos sanos del patriarcado, ¿no? Digamos, personas que nacen en un mundo, como decías vos, Valeria, que se las exceptúa de la responsabilidad en un montón de aspectos, y entre ellas de hacerse cargo de la violencia que ellos ejercen, ¿no? Esto poco a poco va cambiando,
Y esperamos que, bueno, este podcast tiene ese sentido también, ¿no? Como aportar algo en cuanto a poder difundir los testimonios y las palabras de ustedes respecto de esto y que también se visibilicen, ¿no? Así que bueno, gracias por eso nuevamente. Gracias a ustedes. A ustedes. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Cada testimonio, y todos a la vez, son muestra de las transformaciones, los caminos y las luchas individuales y colectivas en la salida de la violencia. Este proyecto fue realizado gracias al apoyo de la Embajada de Irlanda.